sigo pensando que te quiero demasiado. Pepa y Abelino eran la pareja de más edad en escenas de matrimonio. Muchos españoles se sintieron identificados con esa pareja de entrañables cascarrabias. Tenían tanta química que muchos creían que eran pareja de verdad. Si te quieres morir, que te dé un infarto de miocardio, que eso no falla nunca. ¿Pero de qué estás hablando, chalada? Que un derrame te puede dejar medio tonto. Vamos, ya es lo que me faltaba. ¿Pero qué dices? He dicho derrama, no derrame. Nuestro edificio no ha pasado la ITV y tenemos que pagar casi 2 millones de euros. ¿Por esta mierda de casa que se cae de vieja? Precisamente. Ella os adoraba, hablaba de vosotros maravillas. Es que ya te digo, fue una relación muy especial. O sea, hay actores y actrices con las que acabas creando un vínculo distinto. Claro, que va más allá de lo profesional. De lo profesional, ¿no? y no significa que, no sé, que los incorpores a tu familia o que formen parte, no, a lo mejor no los ven mucho más, a lo mejor no los ven mucho más que a otros actores, pero hay un vínculo especial. Y con Marisa enseguida tuvimos claro que había compatibilidad espiritual, sí. Sí, y el humor une mucho, sí, yo creo, sí. ¿no? Y tener ese mismo sentido del humor. Sí, es un poco lo que un poco más tarde, pero nos pasó también con José Luis Gil, ¿no? Claro. Que también nos ha pasado que de repente son personas que por algún motivo encajas en muchos aspectos y entonces estás deseando trabajar con ellos. Es una excusa, curioso, es una que son excusa para familia. verlos. Sí, claro, sí, lo sé. Sí, son familia, qué curioso. Sí. Y nos lo decía, vamos, esto es lo cachondo, esto es lo curioso de la vida, esos misterios que dices de repente con los dos acabas estableciendo una relación súper especial, ¿no? Sí. ¿Cómo era su relación con Pepe? Buena, lo que pasa es que ya acabaron desarrollando, los personajes se acaban fusionando, los actores se acaban fusionando un poco con sus personajes, ¿no? Y entonces es verdad que luego al final te les encontrabas fuera del set teniendo conversaciones de personaje, siendo ellos, ¿no? Sí. O sea, me acuerdo una vez que teníamos una sesión de fotos, era para la función de teatro, entonces se nos ocurrió que la pareja joven estaba como cogida en brazos, la pareja de medio estaba como cogida a la mano y entonces en la de ellos era Pepe, la tenía en una carretilla, entonces tenía que subirse Marisa a la carretilla y entonces claro no se fiaba de Pepe porque claro, la carretilla era algo como inestable, le tenía que sujetar y entonces claro empezaron a tener una conversación totalmente absurda en la cual Pepe intentaba convencerla de que se pusiera en la carretilla y Marisa le entraba la risa, luego le entraba el vértigo, luego no lo veía claro, entonces tú te ponías ahí a ver y dices, no vamos a conseguir hacer las fotos, pero el rato que estamos pasando aquí, esto es un sketch aparte. Claro, es buenísimo. Era muy guay. No me haga daño que estoy muy enferma del corazón. Del corazón del... Pero eres tú, gilipollas, el susto que me has dado. Pero de verdad te has creído que era un atracador. No te rías, imbécil. Yo recuerdo un día que no sé por qué razón, pues me la tenía que montar a caballito. Y me acuerdo que nos caímos en la cama que teníamos preparada, la cama se hundió, las patas se abrieron, se quedó el escenario y como hacíamos noche de fiesta en directo, pues hubo que hacer, en Moreno no cortó, y hicimos la escena entera en el suelo, tumbados, encima del colchón, la cama con las patas abiertas y tal, y algo improvisamos sobre la marcha, no me acuerdo el qué, pero cosas de ese tipo, claro. Esto se da mucho en un escenario, en un momento determinado. Y luego recuerdo también una anécdota de los dos juntos que ya la daba mucha ternura, en un viaje que hacíamos, no sé a dónde íbamos, a Murcia o algún sitio así. Paramos en un sitio de la carretera, a unos 120 o 130 kilómetros de Madrid, un parador que no sé cómo se llama ahora, pero que es típico, la carretera de Valencia. Y al entrar, una niña que en los brazos de la madre, según pasamos por eso le vamos hablando, mamá, Pepa y vino. La niña aquello, bueno, te lo cuento como anécdota porque fíjate si estábamos en el candelabro, como decía aquella, que una niña, le dije, pero bueno, ¿esta niña qué tiempo tiene? Me dijo la madre, 14 meses. Yo, pues con 14 meses, dice Beba y vino. Dice, sí, es que vemos todos los problemas con ella. Y nos reímos y decimos, mira, Pepa y Abelino, eso tal, y se lo explicamos. Creo que tenía la habilidad
de meterse al personaje en el bolsillo y hacer lo suyo. Entonces yo creo que Pepa tenía carga de Marisa y Marisa de Pepa. Yo creo que eran clavadas. O sea, esos detalles que ella tenía. ¡Abelino! Tal cual. Es que ella era fuerte, una mujer fuerte, una mujer de Aragón, de Tarazona. Fíjate tú, Paco Martínez Soria. Entonces, pues, se veía que ella dentro de sí tenía un arrojo. Y es que te voy a decir una cosa, que todo lo hacía bien. Y esto era ella, o sea, la veías actuar a Marisa y la tratabas después, más allá de las cámaras, y dices, pues sí, es la prolongación. No es la prolongación, es que su naturalidad la llevaba a las cámaras y la cámara la quería, que es lo que decís, los que manejáis los audiovisuales, ¿no? La cámara la quería. ¿Tú crees, Alberto, que a día de hoy se podría hacer una serie como Escenas de Matrimonio? Yo creo que se debería hacer, o sea, quiero decir, no solo se podría, sino que se debería. Los comediantes, los humoristas, los cómicos, la comedia es un reflejo, es un mecanismo de defensa, el sentido del humor, pero la comedia es un reflejo y un mecanismo de crítica de la sociedad. Otra cosa es que a veces la comedia toca puntos y lugares oscuros que no nos apetece tocar. En este caso, por ejemplo, Escena de Matrimonio, el tema de la convivencia, el deterioro de las relaciones. Pues me creo que es importante estar ahí, simplemente para decir, hace poco vi en Instagram un tío que decía, mira, el grado de lo majo que eres no está en cómo tratas a los animales o a los desconocidos, está en cómo tratas a tus seres más cercanos, a los que saben tus mierdas y ellos saben las tuyas. Cuando tratas bien a esas personas es cuando de verdad eres buena persona. Lo otro es una gestión de imagen, ¿no? Entonces yo creo que recordar que somos seres imperfectos y puñeteros y que a veces nos cogemos mucho asco, que era lo que básicamente iba a ser de Matrimonio, y que puedes llegar a no soportar física y espiritualmente a la persona que estás al lado y sin embargo necesitarla, o sea, ese nivel de toxicidad inherente a todas las parejas que duran, pues yo creo que es retratable en cualquier momento del tiempo. Muchos años después, con una obra de teatro que era Crimen Perfecto, que yo interpretaba al investigador, con Jorge Sanz, con Pablo Puyol, yo fui a Tarazona y dije, Marisa, estoy en tu pueblo, y mira qué cosa tan bonita. Cuando llego al primer bar que entramos, estaban poniendo Escenas de Matrimonio, y estaba ella en pantalla, en Tarazona, y me impresionó tanto que me emocioné, y me estoy emocionando ahora otra vez. Porque, vamos a ver, sabéis que repiten mucho los programas de Escenas de Matrimonio, y creo que los sketches más vistos son los de ella. Y ahora han pasado un montón de años. Yo me encuentro con gente que me dice, pero hombre, ¿por qué no vuelven? Y yo les digo siempre lo mismo, mira, yo me llevaba tan bien con mi pareja, pero se me fue a las estrellas y ya es muy difícil de sustituirla. Y es verdad, no sería fácil.